Bueno, Laura, la noticia quedó un poco opacada por el aumento del transporte urbano de pasajeros. La anunció muy temprano, como lo habíamos anticipado acá el lunes a la noche. Iba a haber rebaja de impuestos en la provincia y finalmente lo anunció hoy el ministro de Economía. Sí, así es. La más popular, si se quiere, la que tiene incidencia en buena parte de la población, no tanto en los impuestos, ¿no? Porque el inmobiliario urbano representa solo el 6% de lo que la provincia recauda, pero se anunció el universo total es 1.200.000 inmuebles. 500.000, es decir, el 41%, va a tener en el cedulón una rebaja, cuando lo recibas en febrero próximo, de hasta el 25%. La rebaja anunciada es el 25%, pero puede pasar que la evaluación de tu inmueble aumente y por lo tanto, si tu inmueble mejora un 10% su evaluación, la rebaja neta va a ser del 15%. Ya vamos a ir en detalle de eso porque es muy importante eso. Tal cual. A la hora de saber si vamos a tener que pagar más o menos. Sí. Esto, si yo me pregunto, ¿no? Bueno, ¿a quién le toca? Es para aquellos contribuyentes que son titulares de un solo inmueble y ese inmueble no tiene una evaluación fiscal superior a los 124 millones de pesos. Hasta ahí, el 41% del total de contribuyentes del inmobiliario. 124 millones de pesos, corregime, pueden ser $70.000 más. Más o menos, más o menos. Poquito más. Sí. Casi $80.000. 150.000 inmuebles, titulares de esos inmuebles, van a pagar lo mismo que el año pasado. Si recibiste el año pasado, por ejemplo, un cedulón por 50.000 pesos cuota única, este año, para el 2026, debiera ser 50.000 pesos cuota única. Si cambió tu evaluación, se aumenta un poquito. 310.000 inmuebles van a tener aumentos menores a la inflación. La provincia calcula la inflación del periodo en 29%, por lo tanto vas a tener un aumento del 29% para abajo. Y otros 250.000 inmuebles van a tener aumentos iguales a la inflación, es decir, del 29%. ¿No? Bueno, después hay otras exenciones, ¿verdad? Sí, los y jubilados, otras rebajas. Los jubilados. No, pero no solo para el inmobiliario Sí, ahí urbano, lo vemos, en ingresos brutos. Aquellos, porque hay mucha pregunta, ¿qué pasa si yo estoy exento como jubilado con la mínima? Eso sigue exento. Y una cuestión respecto de la actualización del inmobiliario que vamos a ver después. En ingresos brutos, una gran expectativa al respecto porque es el impuesto que representa el 80% de la recaudación. El monotributo A y B sigue exento, no paga, y aquellos que no están acoplados al monotributo que va junto con ARCA, aquellos que pagan una alícuota de ingresos brutos, los mínimos se van a actualizar por inflación y esto es muy importante, ya se los explico. En ingresos brutos, la alícuota general es 4,75%. Si vos facturás poco, tenés una alícuota reducida que es del 3,5% y esa baja al 2,5%. Si facturás por encima del tope, la alícuota es agravada en 5, 6, 7, 8% según la actividad. ¿A quién le va a tocar esta rebaja? Es muy técnico, pero ¿a quién le va a tocar? Aquellos que tienen, vemos la placa siguiente, la alícuota reducida con una facturación anual de 88 millones de pesos. Este es un problema porque ese tope está pisado desde el 2018, en el 22 empezó a actualizar por inflación, pero es alguien, suponete que trabaja de lunes a viernes, que factura 360.000 pesos. Facturación bruta, vos con eso tenés que pagar el alquiler, la luz, vivir, eventualmente un empleado. Depende del tipo de trabajo que sea. Hay gente que lo pasa cómodamente, otros que no. Y hay gente que no. Entonces, con lo cual, es un universo, la provincia dice que hay muchos acá comerciantes y prestadores de servicios, pero es para aquellos que no facturen más de 88 millones de pesos al año. Bueno, en total dice que la provincia estaría resignando 600 millones de dólares, ¿verdad? Anuales. Anuales, 200 en el inmobiliario, 400 en ingresos brutos. Uno siempre se pregunta, es malo preguntándose, pero es nuestra obligación, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el secreto de todo esto? Y un poco lo que le preguntamos, Néstor, ¿cómo estás? Al ministro de Economía, ¿verdad?
A ver, ¿dónde estaba el asunto? ¿Por qué lado no hay una rebaja, digamos? En el campo, que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Permítanme, yo dudo por naturaleza, pero ahora, Laura, como experta en economía, me vas a convencer o para un lado o para el otro, a partir de... Acosta debiera convencerte, ¿no? Nosotros tenemos la duda. No, por eso, Laura, por eso. Hoy lo entrevistamos al ministro nuevamente en horas de la tarde, en su despacho, charlamos largo y tendido, y me quedan algunas dudas que ya las vamos a trasladar con ustedes y también con la gente, por cierto, pero empezamos a desglosar parte de esa entrevista. Un poquito lo anticipaste vos, Laura. Vemos acá la primera de los interrogantes. ¿Para quiénes rige esta rebaja del impuesto inmobiliario presentado hoy como un programa histórico? A ver qué dice Acosta. El contribuyente se va a encontrar con un cedulón que tiene mucha más información, es un cedulón más claro. Entonces, 41% va a recibir reducciones que van hasta el 25%. Son inmuebles o son contribuyentes que tienen un único inmueble, para explicarlo mejor, y que tienen una tasación que va hasta 124 millones de pesos. Esos son los que van a tener reducciones. Un 11%, volvemos a decirlo, va a tener un cedulón 2026 que es igual al del 2025. Y después tenemos un porcentaje de viviendas que van a ir teniendo aumentos. Bueno, ahí estamos. Después viene lo más importante, en un ratito nada más. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Abarca cualquier propiedad en cualquier parte del territorio cordobés o en todo caso? ¿De qué depende? A ver. Estábamos viendo un poco la distribución por departamento, son alrededor de 490.000 propiedades, en donde el 35% se concentra en la capital y el resto se distribuye entre toda la provincia. Y acá viene, para mí, el eje, la parte central de todo esto, que algo esbozó Laura. ¿Se mantendrá en el 2026 la misma evaluación o habrá recategorización? Claro, porque lo que tengo entendido, no sé, pero a veces es un matete. Lo que cuenta Laura recién es para la rebaja de alícuotas sobre el monto. Ahora, esa alícuota se aplica sobre un monto que no va a ser el mismo el año que viene. Y bueno, ahí está. Miren, hagamos una cosa, lo escuchamos al ministro, porque a partir de ahí les quiero preguntar, y a Laura especialmente, algunas dudas que a mí me siguen quedando. Dale. La diferencia que planteamos este año es que abandonamos la metodología que se estaba utilizando en los anteriores, que era utilizar este coeficiente de equidad inmobiliaria, el famoso SEI, y directamente determinamos cuál era el valor de la vivienda para este año. Pero en realidad, revisión del valor de la vivienda en realidad siempre existió en los últimos años con una metodología distinta. Entonces, valor de la vivienda, alícuota, eso determina cuánto hay que pagar por el impuesto. ¿La alícuota se modifica? Las alícuotas no tuvieron modificaciones. Ahora, el valor de la vivienda evidentemente se va a incrementar de un año a otro. Eso sí va a variar. El valor de la vivienda puede tener aumentos o puede tener disminuciones. La vivienda vale más, lo aplico sobre eso a los porcentajes. En definitiva, lo que me quitan por un lado lo terminan compensando por el otro y voy a pagar más o menos lo mismo. Lo importante a tener en cuenta es esto que estamos diciendo con respecto al cedulón que va a llegar. Entonces, volvemos al cedulón que va a recibir el contribuyente, máximo aumento 29%. Esa es la duda que a mí me queda. El máximo aumento del 29%, que es la inflación, implica todo. Según lo que yo le entiendo a Acosta. Es una franja solamente del 15% del total de contribuyentes. No, está bien, pero él dice que el máximo aumento posible es 29%. Más la evaluación de la propiedad. Eso es lo que no entendí. Claro. ¿Es más la evaluación de la propiedad? Sí. Vos podés tener una propiedad... A mí me quedó en duda, Bueno. Vos podés tener una propiedad de 100 millones de pesos. Exacto. Que para el fisco el año que viene vale 110. Entonces, si vos le aplicás la inflación del 29%, se lo aplicás a 110. Claro, no se le aplicás sobre 100. No se lo aplicás Entonces a 100, el aumento es más del 29%. En el caso máximo va a ser 29% más el aumento de tu propiedad. Y si vos tenés
por alguna razón, una vivienda de 100 millones entraría, y si no tenés otra vivienda, entraría en la reducción del 25%. Si es de 100, te aumenta el 10% tu vivienda, 110, la reducción. En vez del 25 de reducción, vas a tener un 15 de reducción. Lo que yo quiero decir, que si la tasa máxima van a aplicar del 29%, que es la inflación, la máxima, ¿verdad? El 29%. Pero además hay que sumarle que si tu vivienda para el Estado cordobés pasa de valer 100 a valer 150, en realidad el aumento es mucho más del 29% y por lo tanto más que la inflación. Claro. Estaría así. Es de esperar, y hubo siempre problemas con las evaluaciones fiscales. ¿Cómo las hace? Ahí te quiero preguntar una cosa, provincial. Laura, a ver si me lo podés aclarar, porque en realidad con el ministro lo charlamos, pero explicámoslo en el lenguaje de la gente. Él dice que cambiaron el método de evaluación, que antes se utilizaba un coeficiente inmobiliario con una economía tan inestable. Inmobiliaria. Claro, una economía tan inestable, había que tener ese número de manera eficiente y rápida, y ahora se toma en cuenta la tierra, el entorno, si ha habido mejoras, si mejoró o no, el lugar donde está enclavada la vivienda. Sí. ¿Eso es así? Es así. El coeficiente también lo tenía en cuenta, pero te lo traducía a chino. Con lo cual el contribuyente no entendía absolutamente nada. Ahora prometen, hay que ver si para febrero se logra plasmar todo esto en el cedulón, promete de manera descriptiva decir, bueno, tu propiedad tiene 500 metros, de los cuales construidos están 200. Vivís en una zona residencial, el inmobiliario tiene una incidencia menor, la zona en la que vivís no es lo mismo que en los municipios. Está por ubicación y demás, el valor zonal de tu vivienda. Es una serie de cuestiones que tienen que ver con la propiedad, porque acá lo que se grava es tu propiedad, tu patrimonio, y no los servicios que te puede prestar el gobierno, el Estado en esa propiedad. Eso te lo evalúa el municipio. Bueno, ¿qué les dije? Ese era el meollo de la cuestión y me parece que está... Permítanme, creo que van a coincidir que podemos dudar de todo esto. Yo sigo guardando una ligera duda respecto de la aplicación del 29%, pero bueno. Hay que ver, hay que esperar el cédula. Bueno, gracias. Me queda una más. Otra pregunta con el ministro. Sí, una más. ¿Quiénes van a pagar el monto mayor del impuesto? Mira. Bueno, van a pagar aumentos en el inmobiliario el 48% de las cuentas, que tiene que ver con el valor de la propiedad y que tiene que ver con la alícuota. Ahí hay distintos grupos de viviendas. Hay aumentos hasta el 10%, aumentos hasta el 15%, aumentos hasta el 20%, aumentos hasta el 28% y aumentos del 29%. Es decir, si hubo mejoras en la propiedad, como decíamos, aumento de la cantidad de metros, la construcción de una pileta, bueno, eso sí va a influir obviamente en la evaluación del inmueble. Bueno, nos queda la última partecita con el impuesto rural. Cambios también. ¿Qué va a pasar con el impuesto rural? A ver. Impuesto inmobiliario rural, se mantiene el descuento contribuyente cumplidor, el 5% por aplicar buenas prácticas agropecuarias, que ese es un gran programa que tiene la provincia de Córdoba. Y lo que se agrega es otro 5% de descuento, que es un beneficio que se le otorga al propietario productor.